me haga caso que yo estoy golpeada, que me golpeé en la cabeza y no estoy consciente todavía de lo que digo. Entonces yo le digo al paramédico que no, que yo no tengo ninguna prima Viviana. Yo quise levantarme para yo ver quién era la persona porque estaba fuera de la ambulancia, pero yo solamente vi mucha luz en la puerta, yo no vi ninguna persona. Yo solamente veía mucha luz. Okay. El paramédico me vuelve a acostar y me dice que no me levante. Y la muchacha le dice al paramédico que si se puede subir a la ambulancia. El paramédico le dice que no, que porque íbamos pues entre graves y sí, pues no delicadas, podía subirse a la ¿no? Delicadas, al final de íbamos cuentas. delicadas, sí. Entonces nadie podía subirse a la ambulancia. Entonces la muchacha me agarra de los pies y me dice, Lilia, ¿tienes miedo? Y yo le dije que sí tenía miedo, pero yo no la podía ver, solamente la escuchaba. Bueno, mira, yo tengo una historia que me pasó hace algunos años. Yo tenía alrededor de 13 años. Okay. Pasó que falleció el papá de un compañero de nosotros de la secundaria. Ajá. Todos nuestros compañeros del salón fuimos al velorio del papá de nuestro compañero. Okay. Éramos puros chavitos en ese tiempo. Los que fuimos, nos juntamos y fuimos en grupo. Cuando salimos del velorio, era por la tarde, alrededor de las 5 de la tarde. Nos fuimos caminando. Aquí hay una zona que se llama la Colonia del Fresno. Íbamos caminando por ahí pues para tomar un taxi. Pasa que nos atropellan a mí y a una compañera. Híjole. Nos atropellan. Sí estuvo muy feo el accidente. Y volamos algunos metros. Aquí lo que pasó es de que llegó la ambulancia después de algunos minutos. Nos subieron a la ambulancia, a mi compañera y a mí. Y mientras estábamos en la ambulancia llegó un carro ahí al accidente. Para esto yo no había pedido permiso en mi casa, solamente avisé que iba a un velorio. Mis papás en ese tiempo trabajaban. Okay. Bueno, llega un carro blanco ahí al accidente. Se baja una muchacha del carro y pregunta por mí. Mis compañeros pues se sacan de onda porque pues en realidad nadie sabía del accidente. Y le dicen a la muchacha que era de mí y ella les comenta que era mi prima. Ajá. Para esto a mí me tenían en la ambulancia, me estaban limpiando la sangre, me estaban dando los primeros auxilios los paramédicos. Sí. Se acerca la muchacha, yo solamente escuchaba la voz porque no podía verla porque estaba yo dentro de la ambulancia. Y le dice al paramédico que era mi prima. Entonces el paramédico se acerca conmigo y me dice que está mi prima ahí. Entonces yo le digo que qué prima. Yo estaba, bueno, entre el accidente y golpeada y todo esto, pero obviamente estaba consciente todavía. Y yo le digo que qué prima y me dice que el paramédico le pregunta el nombre a la muchacha y le dice que es mi prima Viviana. Entonces el paramédico me dice, ¿es tu prima Viviana? Y yo le digo, es que yo no tengo ninguna prima Viviana. Entonces el paramédico le dice a la persona que pues, que no me haga caso, que yo estoy golpeada, que me golpeé en la cabeza y no estoy consciente todavía de lo que digo. Entonces yo le digo al paramédico que no, que yo no tengo ninguna prima Viviana. Yo quise levantarme para yo ver quién era la persona porque estaba fuera de la ambulancia, pero yo solamente vi mucha luz en la puerta, yo no vi ninguna persona. Yo solamente veía mucha luz. Okay. El paramédico me vuelve a acostar y me dice que no me levante. Y la muchacha le dice al paramédico que si se puede subir a la ambulancia. El paramédico le dice que no, que porque íbamos pues entre graves y sí, pues no delicadas, podía subirse, ¿no? Delicadas, al final de íbamos cuentas. delicadas, sí. Entonces nadie podía subirse a la ambulancia. Entonces la muchacha me agarra de los pies y me dice, Lilia, ¿tienes miedo? Y yo le dije que sí tenía miedo, pero yo no la podía ver, solamente la escuchaba. Y me dijo que no tuviera miedo, que no iba a pasar nada. Entonces, bueno, nos vamos en la ambulancia nosotros. Sí.
mis compañeros se acercan con la muchacha y le dicen que si ella le puede avisar a mis papás de mi accidente, y ella dice que sí. Pero mis compañeros, lo que se les hizo extraño es de que en el coche venían 2 hombres de blanco, pero los hombres nunca se bajaron del coche, solamente se bajó la muchacha. Entonces ellos estaban de espalda y no les podían ver la cara a los hombres que iban en el coche. Entonces la muchacha ya le dijo que le iba a avisar a mis papás a su manera del accidente. Se sube al coche y pues jamás le avisaron a mis papás, porque pues no había ninguna prima. Y tenía poco de muerto. Bueno, yo quiero pensar la verdad. Yo tenía, había pasado poco tiempo que se había muerto mi hermano y mi abuelo. Ajá. Eran unas personas muy allegadas a mí. Y yo hasta la fecha creo que eran ellos los que estaban en el coche. Híjole. Mis papás se enteraron que yo había tenido el accidente porque unos compañeros ya muy tarde Ajá. pasaron por mi casa y vieron a mis papás aquí. Entonces ellos llegaron y les dijeron que pues yo había sufrido un accidente, que si no les había avisado mi prima. Mis papás salieron corriendo y dijeron que no, que jamás les avisaron, y pues fue algo muy extraño que me sucedió a mí. Sí. Y jamás supe de esa persona que se acercó en el accidente. Vaya, algo que no tiene una explicación hasta la fecha lógica, ¿no? Podríamos decirle. Está como una historia, no sé si la llegaste a escuchar o a leer, de una mujer que ella estaba siendo como maltratada por su esposo. Entonces, llegó una cosa así, no recuerdo muy bien. O sea, la mujer estaba toda golpeada. Entonces a la estación de policía que estaba ahí cerca llegó una señora ya grande y dijo que su hija le estaban pegando, que la estaban maltratando mucho, que la ayudaran por favor. Los policías se arrancan junto con la señora a la casa. Llegan los policías, agarran al marido antes de que la golpeara más. Pues obviamente lo esposan y todo eso y le dicen a la señora ya se encuentra segura ahorita, ya su esposo está detenido. Pues hay que agradecerle a la señora, a su mamá, que fue la que vino a decirnos a la policía y pues nosotros por ella llegamos, ¿no? Dice, no, ¿cómo es posible si mi mamá ya tiene rato que falleció? Entonces le describieron a la señora y efectivamente era la mamá.